Mi nombre es Hernández Reyes Luis Eric y yo les voy a hablar sobre la formación de los suelos. La formación del suelo es un proceso natural que ocurre a lo largo de miles o incluso millones de años debido a la interacción de factores como el clima, los organismos, el relieve, el material parental y el tiempo. Este proceso se conoce como pedogénesis y puede dividirse en varias etapas. La primera es la meteorización del material, es cuando el suelo se origina a partir de la roca madre. Esta se descompone por meteorización física, meteorización química, meteorización biológica. Ya. Mm, El segundo paso es la adición de materia orgánica. Las plantas, animales, microorganismos que contribuyen con residuos orgánicos al suelo. Con el tiempo esta materia se descompone y forma humus, enriqueciendo el suelo con nutrientes esenciales. La etapa 3 es el movimiento de la mezcla de materiales, que son los procesos como la lixiviación, que es el arrastre de minerales por el agua. La bioturbación es la mezcla del suelo por organismos y la acumulación de minerales que generan diferentes horizontes en el suelo. La etapa 4 es el desarrollo de horizontes del suelo. El suelo se origina en capas llamadas horizontes, que incluyen el horizonte O, es la materia orgánica en descomposición. Después de ahí sigue el horizonte A, que es la capa superficial rica en humus y nutrientes. El horizonte E es la zona de lixiviación de minerales. El horizonte B es la acumulación de minerales lixiviados. El horizonte C son los fragmentos de roca madre en descomposición y el horizonte R, que sería el último, es donde la roca madre está intacta. En la última etapa es la maduración del suelo. Con el tiempo el suelo alcanza un equilibrio en su estructura y su composición dependiendo de factores como el clima y la vegetación. Buenas noches, mi nombre es Rafael Arellano Barradas, soy del equipo número 4. El tema es las generalidades de la mecánica de suelos y yo les hablaré más sobre los tipos de suelos. Primero tenemos los tipos de suelos según su origen geológico. En estos serían los suelos residuales, que se forman en el mismo lugar de origen donde la roca madre se descompone. También tenemos los suelos transportados. Estos se desplazan de su lugar de origen gracias a agentes como el aire, el agua o el hielo. Tenemos, según su tamaño de partículas, las gravas, que son mayores a 2 milímetros, son partículas grandes y gruesas con buena capacidad de drenaje. Las arenas, que son de 0.06 milímetros a 2 milímetros, son partículas más finas con buen drenaje pero menos estabilidad. Los limos, que son de 0.002 milímetros a 0.06 milímetros, son partículas más finas que pueden retener agua y volverse inestables. Y arcillas, que son menores a 0.002 milímetros, que son partículas microscópicas de alta plasticidad y baja permeabilidad. También tenemos según su cohesión. Estos son suelos cohesivos que contienen arcilla y pueden retener agua, tienen alta resistencia, pero pueden expandirse y contraerse. También tenemos los suelos cohesivos, lo que son suelos granulares como arenas y gravas, que no retienen agua y tienen buena capacidad de carga. También les hablaré sobre tipos de suelo según su capacidad de soporte. Los suelos competentes tienen una buena resistencia y pueden soportar estructuras sin problemas, gravas o algunas arenas compactadas. Los suelos incompetentes no son
adecuados para la construcción sin mejoramiento del suelo. Estas son como arcillas expansivas, limos. También ahí están los tipos de suelo según su humedad, que son los suelos secos. Estos son bajo contenido de agua. Tienen bajo contenido de agua, pero mayor estabilidad. Los suelos húmedos contienen agua en su interior, pueden ser más inestables, y los suelos saturados tienen exceso de agua, pueden generar problemas de cimentación. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la importancia de la mecánica de suelos en la ingeniería civil. Bien, como introducción tenemos que la mecánica de suelos es la aplicación de las leyes tanto en la física y en las ciencias naturales por los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la corteza terrestre. La relación que tiene con la ingeniería civil, la relevancia, todas las obras de ingeniería civil se apoyan sobre el suelo. Muchas estructuras utilizan la tierra como material para construcción, terraplenes, diques o rellenos. Los problemas del suelo son si se sobrepasan los límites de capacidad del suelo, pueden producirse deformaciones, fisuras, grietas o incluso colapso de obras. Algunos métodos de investigación sobre la mecánica de suelos es en el laboratorio y en el muestreo y clasificación. En el laboratorio se hace el examen de propiedades como resistencia y elasticidad y plasticidad del suelo. También se clasifica como el color, la textura, la distribución de tamaños. El muestreo y clasificación es fundamental para la aplicación de la mecánica de suelos a los problemas del diseño. Algunos problemas comunes en la ingeniería civil es en la cimentación. Sabemos que es de suma importancia una cimentación adecuada por el comportamiento de la estructura. Algunos métodos comunes es para zapatas para terrenos firmes, cercanos a la superficie, pilotes o caissons cuando el terreno firme está más profundo. El uso del suelo como material para la construcción es en las presas de tierra, rellenos para urbanizaciones y vías. Uno de los problemas del deslizamiento de suelos es que el terreno inclinado puede provocar un deslizamiento si los esfuerzos tangenciales superan la resistencia al corte del suelo. Los factores que lo contribuyen puede ser el agua de filtración, el peso de la estructura y los terremotos. Es por eso es necesario hacer un buen mecanismo del suelo. Algunas estructuras subterráneas y de contención. En estructuras bajo la superficie es en alcantarillas, túneles y las fuerzas del suelo en contacto con ellas. En las estructuras de contención son los muros de gravedad, tableros tacados, pantallas ancladas y muros en tierra armada. Como conclusión tenemos que el suelo es el material de construcción más abundante y esencial en la ingeniería civil, ya que es un análisis de suma importancia para garantizar la estabilidad y seguridad de las estructuras, siendo fundamental para la construcción de cimientos, sólidos, presas y obras que interactúan con el terreno. Mi nombre es Gerardo González Contreras. Gracias. Mi nombre es Ángeles Damaris y les estaré hablando acerca del tema 1.3, que son los tipos de estructuras. Empezaremos con una pequeña definición, que los suelos se clasifican según su estructura en varios tipos. Esto va a depender de la forma en que las partículas del suelo se lleguen a agrupar. Igual, la estructura del suelo es de suma importancia porque influye dentro de la aireación, la retención de agua, la penetración de las raíces y la actividad microbiana. Y como principal tipo de estructura tengo lo que es la estructura simple, que es aquella producida cuando las fuerzas debidas a la gravitacional terrestre son claramente predominantes.
Esto me refiero a que influyen dentro del tipo de suelos de grano grueso. Dentro de ellas están las gravas y las arenas limpias. Viéndolo más de un tema en ingeniería, es el comportamiento mecánico e hidráulico de un suelo de estructura simple. Queda definido principalmente por dos características, que es la compacidad y la orientación de las partículas. Como primer característica tenemos el término de compacidad, que este se refiere a un grado de acomodo alcanzado por ciertas partículas del suelo. Esto nos deja más o menos algunos ciertos huecos o vacíos entre ellas, como se puede ver en la imagen. En la primera tenemos un estado más suelto y en la segunda tenemos un estado más compacto. Tenemos una segunda característica, que es la orientación de las partículas de arena sedimentadas en agua, que es tanto más pronunciada cuando se aparta su forma de la esférica. Después tenemos nuestra segunda estructura, que es la panaloide. Esta estructura se considera típica en granos pequeños que tienen un tamaño de 0.002 milímetros de diámetro o algo menores. Estas se depositan en un medio continuo, normalmente en agua, en ciertas ocasiones en aire. Tenemos un tercer tipo de estructura, que es la floculenta, que esta es más cuando el proceso de sedimentación de dos partículas de diámetros menores a 0.02 milímetros llegan a tocarse. Estas mismas se adhieren con una cierta fuerza y se sedimentan juntas. Esto puede pasar con otra partícula, pueden unirse a un cierto grupo, estas pueden formar un grumo y pueden tener una estructura similar a la de un panal. Las partículas menores de 0.2 micras se consideran ya coloides. ¿Esto por qué? Porque las partículas pueden permanecer en suspensión indefinidamente, ya que ellas, el peso ejerce poca influencia en comparación con las fuerzas eléctricas. Tenemos una tercera estructura, que es la de castillo de naipes. Esta es de forma laminar típica de los minerales de arcilla, que esa viene siendo fundamental dentro de la estructuración resultante para los tipos de suelos finos. Por eso, de esta manera se toma en cuenta que se denominan castillos de naipes. En las investigaciones realizadas tienen partículas que se denominan caolinitas, hillitas y motmorillonitas. Estos demuestran que la longitud de ellas es el mismo orden de magnitud que su ancho y el espesor varía. Por ejemplo, en las dimensiones de motmorillonitas tienen de 1/100 a... En dado caso de las caolinitas es de 1/10 y las hillitas tienen una posición intermedia. Para finalizar nuestro tema tenemos la estructura dispersa, que una estructura dispersa es cualquier perturbación que pueda existir, como alguna deformación por un esfuerzo cortante, y esta tiende en general a disminuir los ángulos entre las láminas del material. Dentro de algunas investigaciones que se realizaron y que son modernas y afirmativas, que se han indicado que es una hipótesis estructural del tipo de estructura de castillo de naipes, en la cual las partículas suelen tener unos ciertos contactos mutuos y si bien pueden aceptarse como real. En muchos casos quizá no es la más estable en la que pudiera pensarse, como se ve en la imagen. En la parte de arriba podemos ver que tenemos una presión osmótica y en la parte de abajo tenemos un esquema de la estructura dispersa, ya es como se muestra en su condición final. Mi nombre es José Luis Lugo Ortega y yo les voy a hablar de los tipos de arcillas. La número 1 es arcilla bentonita, composición principalmente compuesta por motmorillonita, un material que tiene la capacidad de absorber agua y expandirse. Sus características es muy plástica y pegajosa cuando está húmeda, tiene una alta capacidad de retención de agua y es muy absorbente. Sus usos se utilizan en la fabricación de productos cosméticos como mascarillas y crema. También se usa en la industria de perforación de pozos y en la fabricación de sellos impermeables. La número 2, arcilla caolinita o caolín. Su composición es una arcilla blanca formada por la descomposición de feldespatos. Su principal componente es la caolinita. Sus características es menos plástica que otras arcillas, tiene una textura suave y es más difícil de moldear. Al secarse se vuelve más dura y firme. Un ejemplo, el yeso. Sus usos se usa principalmente en la fabricación de porcelana, cerámica fina y productos cosméticos. También se utiliza en la industria papelera y farmacéutica. La número 3 es la arcilla hilita. Su composición contiene una mezcla de minerales como la mascovita y la clorita. Su estructura tiene capas intercaladas que le permiten retener agua.
Entre las características, esta arcilla tiene una menor capacidad de expansión que la bentonita, pero sigue siendo bastante plástica. Sus usos se utilizan en la fabricación de ladrillos y cerámica, y también se emplea en la industria de perforación. La número 4. Su composición. Su color rojo se debe a la presencia de óxido de hierro, tiene una alta cantidad de impurezas orgánicas. Sus características: es una arcilla bastante plástica y tiene una alta capacidad de absorción de agua. En sus usos es comúnmente utilizada en la fabricación de ladrillos. No sé si han visto fábricas ladrilleras, tabiqueras se les dice, donde son hornos grandes donde hacen el ladrillo antes con la misma arcilla, la meten al horno y la prenden en fuego para que logre hacerse los conocidos ladrillos de construcción, así como también tejas y cerámica. También es usada en jardinería y en la creación de composta. La número 5, arcilla de chamota. Su composición es una mezcla de arcilla común con fragmentos de cerámica cocida, la chamota. Características: es más dura que las arcillas tradicionales, tiene buena resistencia a altas temperaturas y una textura granulada. Usos: se utiliza para fabricar cerámica resistente al calor como refractarios y en la industria de la cerámica artística. La número 6, arcilla verde. Composición: compuesta principalmente de monmorillonita y es rica en minerales como el magnesio y el calcio. Características: tiene una alta capacidad de retención de agua, lo que la hace adecuada para tratamientos cosméticos o hasta tratamientos terapéuticos. En sus usos se emplea en productos cosméticos, mascarillas faciales, tratamientos de belleza, en la medicina tradicional para desintoxicación y también en la agricultura para mejorar la estructura del suelo. La arcilla negra. Composición similar a la arcilla verde, pero con mayor concentración de materia orgánica y minerales oscuros. Sus características: es rica en minerales y nutrientes, lo que la hace beneficiosa para ciertos tipos de tratamientos de belleza y terapéuticos. Sus usos: se utilizan en productos cosméticos, especialmente en mascarillas faciales y en tratamientos de belleza para mejorar la piel. En este caso hace ilusión al carbón activado. El uso de las arcillas en ingeniería civil son bastantes. Uno pensaría que no, pero realmente tiene bastantes propósitos, como la creación de material de construcción. En este caso, como les hablaba, de ladrillos y tejas. En la construcción de cimientos, en la impermeabilización. No sé si han llegado a ver videos donde hay gente que construye abajo del piso, donde genera el agua que moldea mucho la tierra, que uno pensaría que es lodo, pero al final de cuentas es una arcilla que hasta moldeándola puede hacer una piscina, porque al final de cuentas son impermeabilizantes. Otra es en la estabilización de suelos, otra como material de relleno, en la construcción de presas y embalses, en la geotecnia y los análisis de suelos, y hasta en la fabricación de cemento. Y esto es todo de mi parte, y muchas gracias.